esa pesadilla, ¿no?, de terminar en prisión, en el imaginario popular me parece que está dentro del top 5, ¿no? De imaginarte que caes preso, ¿no? Y hay otros que están presos y que viven presos toda su vida, que entran y que salen. Y las cárceles tienen esas cuestiones tan oscuras, ¿no? De encubrimientos, de delitos intra calabozos, de violaciones, de asesinatos, ¿no? Hay todo un menú de situaciones realmente tremendas para imaginarse uno, ¿no? En el imaginario popular pasan todas esas cosas y un clásico intramuros adentro de los penales son las peleas entre presos, las peleas con facas, las peleas con elementos artesanales, malamente artesanales que se fabrican adentro del penal. Tumbero, Bueno, digamos. exactamente. Bueno, todo eso que está en el imaginario popular quedó de alguna manera al descubierto en esto que te vamos a mostrar ahora, que es un episodio que tuvo ocasión en el penal de Villa Devoto el 13 de enero de 2020. Una pelea entre presos terminó con uno de esos presos muerto justamente por un puntazo de una faca artesanal realizada ahí adentro. Mirá, ahí tenés la explicación, la descripción del hecho, de lo que fue lo que ocurrió. Se pelearon en el sector de escaleras que comunica el pabellón 11 y 12. ¿Por qué se pelean en una escalera? Por una razón muy simple. Allí no hay cámaras de seguridad. Claro. Entonces permanecen al margen del control del hay como servicio un código, penitenciario. ¿no? Tal cual. En ese episodio en particular, uno de los dos presos termina muerto. Vemos la próxima captura de pantalla porque empieza a descubrirse qué fue lo que pasó. El director del servicio penitenciario en lo que tiene que ver con la cárcel de Devoto era Ricardo Emanuel Ruiz. Y Sandro Gutiérrez era el encargado de seguridad interna. ¿Qué fue lo que pasó? Después de haberse producido la pelea y la muerte de uno de los presos, ambos fueron procesados por haber encubierto lo que había ocurrido. ¿Por qué? ¿Querían beneficiar a un preso? No, básicamente lo que dice la resolución que estamos viendo es que temían que una investigación sobre un homicidio adentro de la cárcel, con la responsabilidad que ello implica, terminaba perjudicándolos a ellos mismos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron al preso que habían identificado como el supuesto agresor y lo trasladaron primero a un hospital militar, a un hospital penitenciario, y luego a una cárcel en Viedma, es decir, lo sacaron de la escena para disimular qué es lo que había pasado. Pero una investigación que llevaron adelante el fiscal Anselmo Castelli y la jueza Fabiana Palmagini terminó descubriendo qué había sido lo que había ocurrido allí adentro, porque además en el interior de la cárcel todos sabían lo que había ocurrido. ¿Y del muerto qué dijeron? Que lo encontraron muerto ahí, tirado, en una pelea más. Es buenísima la pregunta, porque en principio lo que intentaron hacerle llegar a la familia era que el muerto había sucumbido a un exceso de consumo de drogas. Estaban adentro de prisión No hubo autopsia, y la entonces, versión... ¿No hubo autopsia? No, sí hubo autopsia y es la autopsia la que termina descubriendo que había muerto por un puntazo que le había atravesado parte del corazón. Sí, sí. Pero en principio habían hablado de una muerte natural por exceso de consumo de drogas. Se supone que no puede haber consumo de drogas adentro de un penal, sin embargo esta había sido la cuestión. Cuando fueron a informar, el primer informe de la autopsia, aquella herida en el pecho no había aparecido, sí una herida cortante en el muslo, con lo cual ahí también pareció haber un intento de disimular lo que había ocurrido. Finalmente la resolución es esta que vamos a mostrarte ahora y que tiene que ver con cómo se resolvió esta historia. Los causantes, esto es, los dos agentes del Servicio Penitenciario Federal, estaban al tanto de la hipótesis criminal y procuraron evitar que avanzara la investigación. Es decir, el crimen perfecto adentro de la cárcel no pudo ocurrir justamente porque hubo un trabajo de investigación que en esto, que a la sociedad parece importarle poco, porque los presos están allí encerrados y que se pudran en la cárcel, también allí hay actos de injusticia y en esta oportunidad quedaron al descubierto no solo el crimen por una pelea entre presos, sino también toda la trama de encubrimiento que giró en derredor. Ahora, ese argumento de querer desviar la investigación porque tenía miedo que los perjudique, me da la sensación también de que deja al descubierto, y esto es subjetivo, no es subjetivo porque no se puede comprobar, todas las cosas que estarían pasando en esa cárcel para que
prefieran encubrir un homicidio antes de que se abra una investigación para que se ventilen quizás otras cuestiones, ¿no? Tal vez es conjetural y probablemente contrafáctico, pero lo concreto es que adentro de las cárceles pasan cosas. Obvio. Y pasan cosas graves. Y esas cosas graves, aún por los propios códigos intracarcelarios, pareciera ser que es mejor que no se sepan. A ver,